Vemos que en los pacientes con hipercalemia tengo que darle una combinación de medicamentos que pueden ser insulina con glucosado y un beta 2 agonista. ¿Para qué? Para causar la internalización del potasio a las células musculares y disminuir ese potasio circulante. Y también me puede dar muchísimos efectos metabólicos, me puede aumentar la síntesis de ácidos grasos, me puede aumentar la glucosa, me puede aumentar el lactato, el piruvato y la insulina. Entonces, nuevamente, por eso es que se prefiere dar dosis locales por medio de inhaladores que dosis de salbutamol por vía oral y mucho menos salbutamol por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más riesgo de taquicardia, de palpitaciones e inclusive de infarto al miocardio. ¿Por qué? Dosis más altas, pierdo selectividad beta 2, estimulo los beta 1, tengo beta 1 en el miocardio, aumento su cronotropismo, dromotropismo, enotropismo, con todo eso se da lo que es un aumento en la demanda del oxígeno, y si tengo un paciente con una cardiopatía coronaria, eso se va a traducir en menor perfusión con mayor demanda de oxígeno y por ende su isquemia con posible infarto. Entonces vean que no están exentos de efectos adversos y nuevamente refuerza más que se prefieren los medicamentos por vía inhalada. Además que todo medicamento puede desarrollar tolerancia y algunos pueden desarrollar taquifilaxia. Y los beta 2 agonistas se ha visto que desarrollan tolerancia. Ocurre, no es clínicamente significativo por dos razones. Número uno, porque recordemos que los esteroides me aumentan la expresión de los receptores beta 2 en el músculo liso bronquial. Y eso implica que yo voy a mantener una tolerancia en la respuesta broncodilatadora en estos pacientes. Por eso es que tampoco se deben de dar solos estos medicamentos. Tengo que darlos con esteroides. Lo que sí se ha visto son los efectos broncoprotectores, que son los otros pleiotrópicos que les estaba comentando. ¿Ok? Por eso es que tampoco hay que dar salbutamol como locos, tampoco hay que manejar lo que es el asma solo con beta 2 agonistas. ¿Por qué? Porque su efecto se va a ir perdiendo si no los doy con esteroides y porque no estoy tratando el problema de fondo, que es la inflamación crónica de las vías aéreas respiratorias. ¿Ok? Están las metilxantinas, que es otro broncodilatador que ya no se usa. Yo no lo uso, no lo pienso usar nunca y se debería de sacar de la LOM y del mercado costarricense por los efectos adversos y su poca efectividad frente a los beta 2 agonistas o los antimuscarínicos. Son moléculas que están relacionadas con la cafeína y la y la teobromina. Recordemos que estas son las bases nitrogenadas activas del café y del chocolate. Fueron de los primeros medicamentos broncodilatadores que hay. De hecho, todavía se usa en países en vías de desarrollo. Sin embargo, las guías de asma las han sacado. Y vean que tienen una estructura muy similar a la de la adenosina y por ende de la AMP cíclico. Por ende es que la teofilina se utilizaba como broncodilatador. ¿Cuál es el pequeño inconveniente? Número uno, aunque ustedes no lo crean, hay varios medicamentos que se usan que no se sabe cuál es el mecanismo de acción como tal. El ejemplo más clásico de ellos es el paracetamol, que no se sabe exactamente cómo funciona bien. Muchos dicen que inhibe la ciclosinasa tipo 3, pero esa no la tenemos los seres humanos, entonces di todo mal. Otro, por ejemplo, es el propofol, que es un anestésico que hasta el 2021 se supo cómo es que funciona. La teofilina no se sabe bien cómo funciona. Aparte de que es un broncodilatador, tiene otras acciones, como cuáles son estas. Me activa la desacetilación de la
tona. Recordemos que esto lo hacían los esteroides y me disminuiría lo que es la expresión de sustancias proinflamatorias. Me inhibe la fosfodiesterasa, que es la enzima que me degrada el AMP cíclico. Y recordemos, por el mecanismo de acción de los glucocorticoides, que el AMP cíclico, si se me aumenta la actividad de la PKA y me va a causar broncodilatación. Sin embargo, si yo bloqueo la enzima que me degrada el AMP cíclico, voy a tener más cantidad de AMP cíclico. Entonces, me puede causar una broncodilatación por ese lado. Me antagoniza el receptor de adenosina, me promueve la liberación de interleucina 10, tiene efectos de apoptosis celular y efectos en la transcripción. Y eso se traduce nuevamente en menor cantidad de eosinófilos, me produce menor cantidad de liberación de citocinas por parte del linfocito T, disminución de liberación de mediadores del mastocito y de citoquinas del macrófago, y también tiene ciertas acciones estructurales, ya sea con broncodilatación, disminución de la fuga capilar, y se dice que puede tener cierto aumento en la fuerza de contracción del músculo. Sin embargo, no está bien dilucidado del todo. Y para peores, en su farmacocinética, en su farmacodinamia, tenemos que tener un índice terapéutico sumamente estrecho. ¿Qué significa eso? Que la dosis tóxica está muy cerca de la dosis terapéutica. Y eso es algo que yo deseo evitar a toda costa. Vean que el índice terapéutico es de 5 a 15 mililitros por litro de concentración, lo cual es sumamente bajo. No es sano dar un medicamento que su dosis efectiva esté cerca de la dosis tóxica. Y aparte de eso, su metabolismo depende del CYP1A2, que tiene múltiples condiciones de expresión, en el sentido de que hay gente que es metabolizadora rápida, que tiene mucha actividad del CYP1A2, y otros que son metabolizadores lentos, que tienen muy pobre actividad del CYP1A2. Aparte de eso, existen muchos medicamentos, comidas y sustancias que me aumentan la actividad del CYP1A2. Por ejemplo, medicamentos como los barbitúricos, la rifampicina y sustancias como el alcohol, el tabaco, la marihuana, me inducen la actividad del CYP1A2. ¿Qué significa esto? Me disminuyen los niveles de teofilina. Una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos también me lo va a disminuir. La carne en barbacoa, que es deliciosa, me disminuye la cantidad de teofilina, y ser niño también. Y del otro lado del espectro están los que me inhiben al CYP1A2. Medicamentos como cimetidina, ciprofloxacina, ropurinol, safrilucas, que lo vamos a ver más adelante, me inhiben la actividad del CYP1A2. Estados como falla cardíaca congestiva, enfermedad hepática, neumonía, vacunación e inclusive la infección viral, la gente vieja y una dieta rica en carbohidratos como la que tenemos los costarricenses, lastimosamente, me inhiben ese CYP1A2. ¿Qué causa eso? Que el aclaramiento de la teofilina se disminuye y tengo más efectos tóxicos que beneficiosos. Por eso que casi no se usa este medicamento. ¿Y cuáles son esos efectos adversos? Bueno, cefaleas, náuseas, vómito, dolor abdominal, fatiga, diuresis aumentada, dispepsia, alteración del comportamiento. Los pacientes que toman teofilina se ponen más agresivos, pueden tener falla cognitiva, o sea, tienen déficit en su aprendizaje, y los peores de ellos es que me pueden dar disritmias o arritmias cardíacas y me reducen el umbral de las convulsiones. Entonces la gente convulsiona mucho más fácil. Y todo esto se da por sus mismos mecanismos de el antagonismo de los receptores de adenosina y la inhibición de las fosfodiesterasas tipo 4, tipo 3, 5 y 1. Entonces vean que
Les pregunto a ustedes, ¿ustedes se tomarían un medicamento que su dosis terapéutica está cerca de su dosis tóxica? Yo no lo haría. Si yo no lo haría, se lo daría a un paciente, ¿no? Si tengo un medicamento que no es tan efectivo como el beta 2 agonista o como los antagonistas muscarínicos, ¿por qué lo voy a dar? Si tengo un medicamento con múltiples efectos adversos sumamente fuertes, inclusive mortales, si tengo uno más seguro, ¿por qué lo voy a dar? Si tengo un medicamento cuyo metabolismo depende de tantas variables, inclusive con la edad, y tengo otro que es más seguro, ¿por qué voy a dar esto? Justamente por eso es que la teofilina se sacó de las guías de tratamiento de asma. ¿Ok? Luego, entre los broncodilatores están los antagonistas muscarínicos, el hipratropio, tiotropio, glicopirronio y el umetilidina. Su mecanismo de acción farmacológico se basa en la antagonización de la contracción bronquial mediada por el receptor muscarínico, principalmente el M3. Como es un antagonista, depende del tono parasimpático que haya. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un tono parasimpático elevado, yo doy un antagonista muscarínico, voy a notar poderosamente su efecto. En cambio, si yo tengo un tono parasimpático sumamente bajo, no voy a notar su efecto. La analogía que yo uso es la siguiente. Si ustedes prenden un foquito, por ejemplo, el foco del teléfono bajo el sol, así sol de mediodía, de Semana Santa, bueno, no hubo tanto sol, pero bueno, en la playa sí, que no fui, pero bueno, ¿ustedes creen que este foco hace una diferencia si hay mucho sol? No, mucho sol implica un tono parasimpático bajo. Si yo estoy en la oscuridad completa, de noche, en un cuarto cerrado y prendo este foco, puedo ver muy bien en la noche. La noche implicaría un tono parasimpático alto. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paciente que yo sé que tiene un tono parasimpático alto, le beneficia más este medicamento que si yo tengo un paciente con un tono parasimpático bajo. Si tengo un paciente con un tono parasimpático bajo, es mejor darle un beta 2 agonista. Y nuevamente tiene otras propiedades pleiotrópicas. Digo, no tienen otras propiedades pleiotrópicas. Bien, son solamente acciones anticolinéricas. No tienen otras acciones ni antiinflamatorias, ni contra los leucocitos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿dónde es que se usan? Bueno, se usan para el asma, sí, se usan más para el EPOC. Sin embargo, son menos efectivos que los broncodilatadores adrenérgicos, pero se pueden dar en concomitancia con estos pacientes que tienen asma no controlada con el esteroide y con el beta 2 agonista, le podemos dar un antagonista muscarínico. ¿Ok? Inclusive se dan en las exacerbaciones de asma aguda. Por ejemplo, el Hospital de Niños tiene una excelente práctica que es que todos sus protocolos de manejo están protocolizados. Todo está en papel, todo está con sus diagramas de flujo. Y ellos utilizan los antagonistas muscarínicos en la segunda hora de tratamiento de asma, que la segunda hora implica que no tengo buena respuesta ni a los esteroides ni a los beta 2 agonistas del tipo inhalados. Y no solamente en emergencias, de hecho, un primo mío era tan asmático que él estaba con nebulizaciones fijas de esteroide, de beta 2 agonista y de antagonista muscarínico. Y venden los frasquitos para nebulizar, es el Symbicort. Y al igual que los agonistas beta 2 se pueden clasificar de acción corta y acción larga, los anticolinérgicos se pueden clasificar igual, como SAMA de short action y LAMA de long action. Comencemos por la de acción corta.
el exponente o el medicamento principal de ellos es el ipratropio. Tiene un inicio de acción lenta, esa es otra desventaja que tiene sobre los beta-2 agonistas que actúan casi que inmediatamente. Actúan como en unos 30 minutos y su pico de acción se puede ver hasta 1 hora después. Y su efecto persiste hasta de 6 a 8 horas después de la inhalación, lo cual implica que se tienen que dosificar cada 6 o cada 8 horas. ¿Ok? Entonces, hey, no es como tan efectivo si lo comparamos con los beta-2 agonistas. Existe el hipratropio en bomba de nebulización como esta que está acá. No hay en el país, lastimosamente, que sea solo de hipratropio en bomba. Sí hay solución para nebulización sola ella, que es el bromuro de hipratropio, que la caja tiene, está en lo privado también. Y esta tiene la particularidad que es una mina cuaternaria. ¿Qué significa que sea una mina cuaternaria? Que tiene una carga positiva en todo momento en su estructura. Y recordemos que para que un medicamento sea absorbido por el tracto gastrointestinal, no puede tener una carga, ya sea ni positiva ni negativa. Entonces, si bien es cierto, cada dosificación de esta hasta el 80% se va a deglutir, no se va a absorber, no tiene efecto sistémico si se deglute este medicamento. Y como los receptores muscarínicos son de membrana, también son acoplados a proteína G, y claramente no tienen que atravesar la membrana y me van a funcionar si sea por vía inhalada. Los de acción prolongada, que son los LAMA, como el tiotropio, tienen una particularidad más que se pueden dar cada 24 horas y que se unen facilísimo a los receptores muscarínicos, pero se separan muy lento del M1 y el M3, lo cual implica que le da cierta selectividad. Y la ventaja de estos es que vean que se pueden dar en forma de un respimat, que yo le digo que es una neblina, básicamente es una combinación de un MDI junto con un nebulizador, donde el gas, si se puede, no, es que no es gas, la forma micronizada es tan pequeña que sale como una neblina. O los tengo como DPI, que esto es un polvo seco, es una cápsula que se coloca aquí, no se toca con las manos, porque si ustedes lo tocan con los dedos, pues, se les puede quedar depositado el medicamento en los dedos y si se rascan los ojos, la pupila se les va a dilatar por 24 horas. Se pone la cápsulita aquí, se estripa esto, que esto rompe la cápsula y ustedes respiran el medicamento. Y luego están otros que son los ULAMA, o sea, los de ultra larga duración como el glicopirronio, que vean que su efecto se puede mantener hasta por 53 horas porque su vida media de eliminación es de 53 horas. El mismo perfil de inicio de acción del tiotropio se da cada 24 horas. Este es carísimo. Este creo que la última vez que lo vi andaba dentro de los 90,000 a los 120,000 pesos y solo se da a nivel privado. Eh, de, trae 30 cápsulas de, o sea, lo que es gastar 120,000 pesos por mes solo para esto. Y hay mejores opciones si ustedes no pueden costearlas. Cuando se usan los anticolinéricos, se usan si no hay una buena respuesta con un LABA y con un esteroide, o con un SABA y con un esteroide con un LAMA. Se pueden dar en el asma, sí, se usa más que todo para el EPOC, sin embargo, funciona. Cuidados que hay que tener, muchos de estos son de polvo seco, entonces no se debería de tocar con las manos y si se tiene que tocar con las manos, lávenselas bien. Y tanto con los beta agonistas como estos, cuando se dan por vía nebulizada o inhalada, no hay que lavarse los dientes per se, sino hay que hacerse un enjuague bucal. ¿Por qué? Porque me puede promover la aparición de caries. Y los antimuscarínicos me pueden dar esa sensación de boca seca. Entonces, si se enjuagan la boca, se quitan el exceso de medicamento que se les queda depositado en la mucosa oral y se alivia este tipo de efecto adverso. ¿Ok?
Luego están los anticis-leucotrienos, que es el Montelukast, el Satilucas y el Pralucas. Estos son medicamentos estrictamente para el asma, que son coadyuvantes. Vean que sus acciones es de modular el tono bronquial, modular la hiperreactividad bronquial, así como la secreción de moco y los exudados de plasma secundarios a la actividad de los eosinófilos, de los mastocitos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, Me bloquean específicamente los receptores de cis-leucotrienos que están en el endotelio vascular, en las células secretoras de moco, en el músculo liso y en los eosinófilos. Al bloquearme esto, ¿qué tengo yo entonces? Tengo disminución de la fuga microcapilar, disminución de la secreción de moco, disminución de la broncoconstricción y disminución del reclutamiento de los eosinófilos. Y noten esto, muchos de los medicamentos, si no por decir todos, tienen estas acciones similares, pero se dan en puntos distintos, tienen distintos tipos de mecanismos de acción, que esto implica una mayor facilidad de control de los síntomas por distintas vías disponibles. Estos medicamentos no son terapia base, como les dije, son coadyuvantes de los esteroides y son más efectivos en esos pacientes que son atópicos, sumamente atópicos, o sea, casi que toda la población de Costa Rica. Aquellos con rinitis alérgicas, aquellos que son sensibles a la aspirina, porque les recuerdo, pacientes que son asmáticos se pueden exacerbar si toman aspirina debido a la inhibición de la ciclooxigenasa, que se va más que todo, entonces se desvía la vía del ácido araquidónico para la vía de los leucotrienos, pues por eso es que se usa más esto en este tipo de pacientes y básicamente en los alérgicos en general. Comencemos con el Montelukast. Se usa como tratamiento complementario al asma. Esta es la estructura sumamente compleja. Vean que hay dosis de 4, de 5 y 10 miligramos. Hay presentación en granulada, que es este aquí, que es el Singulair. Es un sobrecito con gránulos que se echan en la papilla o en la leche materna, se da por chupón a los bebés o a los niños. Y a diferencia de los esteroides, se prefiere dar en la noche solo una vez al día. Hay pastillitas masticables de 5 miligramos para los niños más grandecitos y los que ya pueden tomar pastillas son las pastillas de 10 miligramos. Su efecto comienza a las 4 horas después de haberse tomado y su metabolismo es hepático y se metaboliza por el CYP12.8. Sin embargo, puede ser sustrato del 12.8, 12.9 y del famoso 3A4 que se metaboliza hasta el 80% de los medicamentos que uno se toma. Muy importante, se une más del 99% de las proteínas plasmáticas. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el medicamento que es activo es el que no está unido a las proteínas. Y tiene un volumen de distribución de 8 a 11 litros, lo cual implica que no tengo que dar tanta dosis. A diferencia de varios otros medicamentos, su vía principal de eliminación es la vía fecal, con una vida media de eliminación de 2,7 a 5,5 horas. Y se acuerdan que les dije que los pacientes con asma no deberían de estar tomando aspirina porque la aspirina bloquea la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 de forma irreversible y que eso hace de que se me desvíe la síntesis, pero la vía del ácido araquidónico, la síntesis del leucotrienos, no se debería de dar en pacientes que toman aspirina. ¿Por qué? Porque si yo estoy intentando disminuir la cantidad de efectos de leucotrienos que hay, no le voy a dar un medicamento que me propicia que se me sinteticen más leucotrienos. ¿Qué estaría diciendo yo? Sí, estaría borrando con la mano lo que ya estoy escribiendo, estoy nulificando sus efectos. Entonces, no se debería de administrar con aspirina, no tiene sentido. Lastimosamente también tiene muchos efectos adversos y uno de ellos es que se presentan casos de falla hepática. Y se presentan muchísimo en situaciones
como el síndrome de Churg-Strauss, que es una vasculitis eosinofílica con polyangiitis. Y desde ya les digo, en el IFOM les encanta preguntar todas estas vasculitis, la vasculitis eosinofílica con polyangiitis, la vasculitis tipo granulomatosa con polyangiitis, todas las vasculitis tipo ANCA positivos o ANCA negativos. Entonces, desde ya yo les recomiendo que vayan tomando apuntes en Roma y todos estos que les den con lo que es la vasculitis y que no se queden con las clases, tienen que leer. Muy importante, yo baso estas clases en el Goodman y el Goodman es un libro sumamente completo. Entonces, lo que yo les doy aquí, ustedes tienen que llegarlo a leer del Goodman. No se queden con esto porque yo pregunto no solamente la diapositiva, sino del libro también. La vasculitis eosinofílica con polyangiitis me va a dar trastornos a nivel cardíacos, pulmonares, renales y nervios periféricos, así como afectación en el hígado. Y el efecto adverso más preocupante que hay es que los pacientes que toman Montelukast, Sapilucast o Pranlukast desarrollan un comportamiento agresivos, son niños sumamente retadores, agresivos, violentos y adultos también. De hecho, un conocido mío comenzó a tomar Montelukast y al mes tuvo que suspenderlo porque dice, estaba agarrando de golpes con todo el mundo y él no era así. Se levantó una tarjeta amarilla, que es la forma de notificar los efectos adversos, y se suspendió el medicamento. Entonces vean que no a todos se les debe dar, puede causar falla hepática, me puede causar una vasculitis eosinofílica con polyangiitis y me puede dar un comportamiento agresivo. Recordar que este tipo de medicamentos de preferencia sea por las noches, que hay en este país es el Montelukast de 4, 5, 10 miligramos que se puede dar en forma de polvo granulado para los niños, pastilla masticable o pastilla que se toma por vía oral. ¿Cuánto se da? Mínima dosis efectiva. Si se controla con 4 en los bebés, 4 está bien. Si un adulto se controla con 5, 5 está bien. Dosis máxima 10 miligramos al día, dados por la noche. Y para cerrar un poquito de lo que es de AMI, pasar rapidito, después a los antitusivos están los inmunomoduladores. Está el omalizumab y hay uno nuevo que no ha entrado al país, si no me equivoco, que es una anti-interleucina 5, pero nos vamos a enfocar más en el omalizumab. El omalizumab es el Xolair. Básicamente es un anticuerpo monoclonal tipo anti-IgE. Recordemos que el componente de asma tiene, perdón, que el asma tiene un componente alérgico sumamente importante y que la IgE media no solo las reacciones de inmunidad contra parásitos, sino las de alergias. Recuerda que los linfocitos B son los que me van a liberar la IgE y que la IgE ya sea en las células de tipo mastocitos, macrófagos, linfocitos T o los eosinófilos me van a dar lo que es degranulación del mastocito liberando histamina, liberación de cis-leucotrienosis, prostaglandina G2, perdón, D2, y que principalmente el macrófago, el linfocito T y el eosinófilo, al ser estimulados por la IgE, me van a producir inflamación crónica. De ahí es el por qué se sintetizó el omalizumab, que es un anti-IgE, y su dosis se da de forma de 150 a 300 miligramos subcutáneos cada 2 o cada 4 semanas. Es una inyección, cuesta alrededor de 130.000, 200.000 colones cada dosis. Entonces vean que también es un poco complicado estar pagando eso cada 15 días. ¿Ok? Su dosificación depende de los niveles circulantes de IgE. ¿Qué significa esto? Más niveles circulantes de IgE, más dosis tengo que darla, ya sea 300 cada 2 semanas o 150 cada 2, y entre más bajos los títulos de IgE tenga yo, menos dosis. ¿Qué significa esto? Que tengo que estarle tomando el laboratorio al paciente para ver cuánto está su IgE. Sin embargo, y si yo uso el omalizumab, puedo disminuir la dosis de corticosteroides inhalados, inclusive en las exacerbaciones. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque los medicamentos se dan
a la mínima dosis efectiva, y eso es la mínima dosis que yo tengo que dar para causar el efecto terapéutico con la menor cantidad de efectos adversos. Como les dije, es muy costoso, 120,000 pesos, 130,000 pesos por cada dosis. Y la particularidad es que como es un anticuerpo monoclonal, tiene que estar en cadena de frío. Si yo la saco de eso y rompo la cadena de frío, la tengo que usar sí o sí, no la puedo guardar. Entonces, y su transporte es costoso también. Su biodisponibilidad subcutánea es del 68% con un tiempo máximo para llegar a su dosis de 7 a 8 días y tiene un volumen de distribución sumamente alto, lo cual implica y que tiene una vida media de eliminación larga, de 24 a 26 días. Por eso es que yo lo doy cada 15 días o cada mes. Y se elimina por vía hepática al conjugarlos con la inmunoglobulina tipo G. Recordemos que esta es la de memoria. Y esto nos trae ciertas desventajas en el sentido de que se pueden desarrollar anticuerpos contra el omalizumab, disminuyendo su efecto. Como todo medicamento, no está exento de efectos adversos. Vean que los más comunes, que son en frecuencia del 1 al 10% o más, son reacción y dolor en el sitio de inyección, gastroenteritis viral, como todo anticuerpo monoclonal, siempre nos va a afectar un poco lo que son la respuesta inmunológica, artralgia, epistaxis, sinusitis, nasofaringitis y fiebre. Cuando ya hay fiebre, y la verdad es que se debería de estar pensando en rechazo inmunológico a este medicamento que me puede causar enfermedad del suero, que eso ya es un efecto adverso severo. Poco frecuentes, pero severos. Vea que también me pueden dar un infarto agudo al miocardio, desórdenes eosinofílicos porque están muy relacionados con la IgE, anafilaxis, que eso es mortal, un accidente cerebrovascular o una isquemia cerebral transitoria, embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, cáncer y, lo más importante, al yo bloquear la respuesta de las IgE, bloqueo la respuesta ante los parásitos. Si yo voy a comenzar estos medicamentos, tengo que desparasitar antes a los pacientes. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo un paciente con Ascaris lumbricoides y le doy este medicamento. Dice, yo bloqueo la IgE, bloqueo la respuesta inflamatoria y la inmunológica del organismo ante una parasitosis y voy a causar una sobreinfección de Ascaris lumbricoides donde el Ascaris se puede salir por la boca, por la nariz, puede atragantar al paciente, puede causarle la muerte inclusive. Entonces siempre hay que cuidar de desparasitar a estos pacientes. Esto sería con lo que es el asma. Ya casi les pongo la otra presentación, muy importante. Mi correo de docente es este, josue.murillo@med.cr. Yo tengo otro correo de la U que es el correo de estudiante que no lo usa. Entonces, asegúrense que sea este que está acá. ¿Por qué? Porque si no, no lo voy a ver. ¿Ok? Ahora, mientras busco la otra presentación, si tienen dudas de asma, me las pueden ir haciendo. ¿Ok? Esta que sigue es cortita, es de antitusivos. De hecho, me voy a ir principalmente a los mucolíticos, que son los que más me interesan. La tos es un mecanismo de defensa, básicamente es causada por un reflejo y es tanta la velocidad que puede salir hasta casi 1,000 km/h, lo cual es demasiado rápido. Yo siento que es una exageración, pero eso es lo que dice la literatura. Y está desencadenada por hiperinsuficiencia pulmonar, por la mucosa irritada o por agentes externos, llámese los virus. No hay una efectividad como tal en antitusivos, son sumamente inefectivos y además no siempre es bueno suprimir la tos. ¿Por qué? Porque es un reflejo protector, me ayuda a expulsar los agentes externos y es necesaria específicamente la neumonía bacteriana. Entre más bote yo las bacterias, menos inóculo tengo, más efectividad tengo de los antibióticos y la resolución de los síntomas. Además, es más importante identificar la causa
y tratarla antes que tratar la tos. ¿Por qué? Porque un asmático tiene tos, sí, pero responde a los esteroides inhalados. La bronquitis eosinofílica también. La tos no asmática no me va a responder a los corticosteroides, pero sí me puede responder en ciertas circunstancias a los antimuscarínicos. Tos por sinusitis me responde a antibióticos, a descongestionantes y a esteroides nasales, mientras que la tos que me causan los IECAs, que se usan para el manejo de la hipertensión, se manejan bajando la dosis o cambiándolos a un BRA, que es un bloqueador de receptor de angiotensina. Por otro lado, el reflujo, sí, es una tos que se puede dar, me responde a los IVPs o los anti-HO, estar tomando medicamentos como opioides, como Tusilexil, sí, no tiene sentido si yo no trato la causa de fondo. Entonces, rápidamente damos la farmacología de estos. ¿Qué uso yo? Opioides. ¿Cómo funcionan estos? Son agonistas del receptor mu y los uso como antitusivos en el centro de reflejo de tos en la médula espinal. Disminuyo lo que es la actividad del centro gatillo respiratorio en este tipo de pacientes. Entonces, me podría funcionar contra la tos, pero no estoy tratando lo que me da la tos como tal. Estoy simplemente manejando un síntoma. Y chicos, por si acaso, todavía no manden los reclamos. Voy a ver cómo se va a proceder con eso, por favor, porque no lo voy a ver hasta que no tener luz verde por parte de captura. ¿Ok? Por otro lado, en las infecciones virales, los opioides no me van a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo que resolver la infección viral. Además, tienen más efectos adversos que beneficios. Recordemos que los esteroides causan dependencia, causan sedación y causan estreñimiento. ¿Y cuáles se usan? Codeína. Sí, se absorbe bien, pero yo necesito activarlo y no todos tenemos la misma cantidad de CYP 450 para poder activar. Y unos son metabolizadores rápidos, otros son metabolizadores lentos, son poco efectivos y además la tos posterior de una infección viral puede durar 4 semanas, 3 meses, inclusive después de que pase la infección. Entonces, ¿para qué utilizarlo? Luego está el dextrometorfano, que es un antagonista del receptor de NMDA, que también puede antagonizar ciertos receptores de opioides, que sirve un poquito, especialmente en niños con tos nocturna, pero vean que no supera al placebo y es poco efectivo. Y eso la gente lo pide por todo lado, además que se corre con el riesgo de desarrollar alucinaciones, dependencia y déficit cognitivo. Entonces, realmente, ¿para qué usar esto si no me va a funcionar bien? Luego está el benzonatato, que es un anestésico local, que lo que hace es anestesiarme la vía respiratoria. Son esas pastillas de catilén y todas esas, que sí, me puede reducir el estímulo, pero no me funciona bien. Además, tengo que dar 100 miligramos cada 8 horas, con dosis máxima de 600 al día. Y mentira que uno se toma solo 6 pastillas de benzonatato, o sea, uno se las toma como confites porque le duele la garganta y le quita la tos. Entonces, estoy dando más dosis de la cuenta y siendo irresponsable con la dosificación. Entonces, tampoco se debería de dar. Además que vean que como anestésico me pueden dar mareos, disfagia, convulsiones y un paro cardiorrespiratorio al bloquearme los canales de sodio. Entonces, no se debería de dar tampoco. Y por otro lado, se han reportado alergias al ácido paraminopensódico, que es el PABA, que es el metabolito del benzonatato. Entonces, seguro no es, funciona no tan efectivo. Entonces, ¿para qué darlo? ¿Y para qué voy a suprimir la tos? Sí, incomoda, sí, es fea, pero es necesaria. Y hay ciertos neuromoduladores que lo que hacen es disminuir la actividad central, dar somnolencia, que tal vez me puedan funcionar, pero sí, me dan más efectos adversos que beneficios, como la gabapentina y la pregabalina. Entonces, no dar antitusivos del todo no funcionan bien, más efectos adversos que protectores.
Por otro lado, vean qué linda esta foto, están los mucolíticos. Los mucolíticos sí funcionan y funcionan súper bien. Y lo que me hacen es destruirme el moco. Recordemos que el moco es una sustancia sumamente viscosa, pegajosa, que está secretada por parte de las células caliciformes, ¿ok? Que está hecho de glucoproteínas y peptidoglucanos y que es protectora y es tan viscosa y adherente debido a que tiene muchísimos puentes de disulfuro y nos protege de bacterias, de ácidos, de la deshidratación y funciona como lubricante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antitusivos? Lo que hacen es romperme los puentes de disulfuro. Entre más puentes de disulfuro tenga yo, más viscoso y más pegajoso es el moco. Si yo los rompo, fluidifico el moco. ¿Ok? Y además, aquí tengo un typo, me van a disculpar, muchas de estas sustancias tienen potencial tipo antioxidante, inclusive para manejar intoxicaciones por paracetamol y por sobredosis, por así llamarlo, de alcohol, llámese las gomas. ¿Ok? ¿Cuáles medicamentos hay? Y sí funcionan, son súper efectivos. La N-acetilcisteína, que es el medicamento estándar, que es este que está acá. La carbocisteína, que es un análogo similar, metilcisteína y la erdosteína. De todos estos, la N-acetilcisteína es la que hay tanto en la caja como en lo privado, y la carbocisteína está en lo privado. ¿Ok? Funcionan igual, me rompen los puentes de disulfuro al ser análogos de el glutatión, por así llamarlo. Luego están estos dos que están aquí abajo, que son el Dornace alfa, que es un mucolítico que se usa solo para lo que es mucolítico en la fibrosis quística, y la bromexina, que es un mucolítico que no está tan bien demostrado que funcione, pero algo hace. Comencemos por la cisteína. Se unen los puentes de disulfuro de las mucoproteínas, los rompe y por ende disminuye su viscosidad. También se usa para la intoxicación por el acetaminofén porque me sustituye al glutatión y me previene que haya daño de los metabolitos del acetaminofén. Existen muchísimas presentaciones, vean que está la presentación inyectable, que puede ser nebulizada, que yo les voy a ser 100% honesto. Si ustedes van a nebulizar a alguien con Fluimucil, ustedes son unos groseros porque esa vara huele horrible, huele a huevo podrido, huele a pedo, entonces muy groseros ustedes. Está esta, que es una pastilla efervescente de 600 miligramos, que es el Fluimucil, se le echan agua, se toma, igual huele espantoso. Está el Fluimucil en un granulado de 100 miligramos y está el jarabe, que también todas son apestosísimas, ¿ok? Pero las puedo dar por múltiples vías, inyectable, vía oral o vía nebulizada. ¿Qué pasa? Que si yo lo voy a nebulizar tras de que huele feo, tengo que darle un broncodilatador antes, y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque para qué yo le voy a dar una nebulización de algo que no me va a llegar bien a las vías respiratorias. Tengo que tener las vías respiratorias patentes y listas para recibir este medicamento. Y vean que su dosis cambia dependiendo si es nebulizado, si tiene una traqueostomía o si le doy por medio de un catéter percutáneo traqueal. Lo máximo lo comúnmente que se da es de 3 a 5 mililitros, o si no, de 2 a 4 mililitros. Lo que cambia son las horas, dependiendo de cuánto moco tenga yo. Más moco, cada 6 horas, cada hora. Menos moco, cada 8 horas, cada 4 horas. ¿Y por qué pongo mililitros? Porque es más fácil que ustedes vean esta ampollita y que saquen los mililitros de ahí. La ventaja es que no requiere el ajuste de dosis por falla renal ni por falla hepática, y sirve como coadyuvante en un montón de enfermedades más: en enfermedad crónica broncopulmonar, enfermedad aguda broncopulmonar, complicación de fibrosis quística, cuidados de la traqueostomía, estudios diagnósticos, condiciones de pecho postrauma y atelectasias por obstrucción por moco, no solo para fluidificar el moco. ¿Ok? Su inicio de acción es sumamente rápido,
de 5 a 10 minutos, y si se da por bien a nada, su efecto dura por 1 hora. Por eso es que también hay que estarlo dando de 1 cada 4 horas. En adultos es una vía media de 5 a 6 horas, de 5,6 horas, lo cual implica que se tiene que dar cada 6 o cada 8 horas. Y su metabolismo por primer paso es sumamente extenso, y lo que termina en su metabolito es en la cisteína, que es un aminoácido que necesitamos de todas formas. Por eso es que hay que dar bastante dosis. Y sus reacciones adversas en realidad no son tan comunes o tan problemáticas. Vean que me puede dar una enfermedad tipo autoinmune o una reacción tipo anafilactoide, casi nunca se da, y aún así vean que es de más del 10%, me puede dar flushing, edema, vómito, una faringitis, taquicardia, rash. Y lo que todo medicamento da, que yo nunca pregunto porque siempre es una respuesta fija, es cuál es el efecto adverso más común. Náuseas y vómitos, todos los medicamentos dan. Yo no pregunto esto porque es demasiado obvio, y no les voy a hacer perder el tiempo a ustedes que solo pongan náuseas y vómitos cuando hay otros efectos adversos más serios y más importantes de estar vigilando. El Dornase alfa, como les decía, es el medicamento que sirve para mucolítico enzimático en la fibrosis quística. Es una desoxirribonucleasa. ¿Qué significa eso? Me degrada el ADN. Recordemos que en la fibrosis quística se da una falla en los canales de cloruro en todo el cuerpo, y esto hace que tenga una altísima viscosidad el moco. Al tener una alta viscosidad el moco, los neutrófilos y demás células blancas se quedan atrapadas en ellas, tratando de combatir las infecciones. Se lisan, degradan lo que es el ADN, y ese ADN se va a polimerizar. Polimeriza tanto que es un moco sumamente espeso, feo, tóxico, sumamente oloroso. Y para degradarlos, no solamente uso mucolíticos como la N-acetilcistina, sino también uso el Dornase alfa. ¿Ok? ¿Cómo se da? Se da por vía inhalada. ¿Ok? 2.5 miligramos cada 24 horas. Inclusive hay ciertos pacientes que están tan complicados que se benefician si se dan cada 12 horas. Y vean que se puede dar su uso off-label, que eso significa que no está aprobado por la FDA, pero se ha visto que funciona en empiemas. Recordemos que el empiema pulmonar es una infección de la pleura pulmonar, que básicamente se hace un pozo de pus entre la pleura, y eso no se quita con nada más que cirugía. Pero yo puedo darle Dornase alfa nebulizado, 5 miligramos cada 12 horas, 1 hora después de darle el alteplasa, que ese medicamento es un perdón, es un fibrinolítico que veremos, si no me equivoco, la otra semana, y por 3 días. No lo más ideal, además que es carísimo. El Dornase alfa ronda en los miles de dólares, y no en este país. Entonces, de ahí, no vamos a hacer tanto énfasis en este tipo de situaciones de off-label. Su inicio de acción es sumamente rápido, 15 minutos, y su duración es prolongada. Vean que el esputo comienza a disminuir a las 2 horas. Nuevamente, como todo medicamento, y no está exento de reacciones adversas. Me puede dar dolor de pecho, urticaria, rash, baja en la capacidad vital forzada, que eso es sumamente preocupante, desórdenes de voz, rinitis y disnea, y los menos comunes, dispepsia, conjuntivitis. Y como es una enzima, es una desoxirribonucleasa, se me pueden formar anticuerpos contra este tipo de medicamento, así como la laringitis. ¿Ok? Y por último están los expectorantes, que en realidad lo que hacen es que supuestamente ayudan a la expulsión del moco. Nuevamente, no hay evidencia que funcionen. Y vean que son medicamentos eméticos, o sea, promueven el vómito en dosis subterapéutica. Entonces, ¿para qué yo le voy a dar algo que promueve un vómito si me irritan el estómago, me estimulan los reflejos tanto de vómito como de tos? Entonces, ¿para qué? ¿Y cuál es el más común que hay? Está la guaifenicina, que es el único antitusivo, único expectorante aprobado por la FDA, que no se conoce bien cómo funciona, pero sí se sabe que me irrita las vías respiratorias, me aumenta la hidratación, entonces me fluidifica
dice que un poquito el moco hasta que me sale, y de ahí su ideal es no darlo, porque de ahí si yo puedo dar una buena hidratación al paciente y que me respire vapor de agua, me hace el mismo efecto. Entonces vean que esta clase se nos solicitó en el 2018 que la diéramos. Yo no estaba muy de acuerdo con esto porque no tiene buena evidencia significativa. Para mí la evidencia lo es todo, pero de ahí se las tengo que dar. Y esto sería todo por hoy. Dudas, preguntas, comentarios. Les recuerdo a los coordinadores, por favor, quedarse un ratito más para comentarles un par de situaciones. Y si no, se pueden ir desconectando para que vayan a su clase de medicina interna. Muchas gracias y con todos los otros detalles que comentamos al comienzo, espero tener una respuesta esta semana, ¿ok? Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias.